Muy buenos días, estimados colegas, docente. Quien les habla es el estudiante Chumbestino Romario Jonathan de la segunda especialidad de Enfermería en Emergencias y Desastres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión voy a hablar acerca de las urgencias neurológicas, ¿no? La que se incluye cefalea, vértigo, síncope y crisis epiléptica. Las urgencias neurológicas como el síncope, el vértigo o el estado epiléptico afectan a millones de personas cada año y son cada vez más frecuentes. En esta ocasión vamos a empezar hablando acerca de la cefalea, que es un síntoma neurológico más frecuente presente hasta en un 80% de la población y por lo tanto viene a ser el motivo más frecuente de consultas neurológicas en urgencias. Sin embargo, los dolores de cabeza pueden llegar a ser un problema serio que puede comprometer la vida de una persona, como en el caso de que fuera ocasionado por una hemorragia subaracnoidea. Existen estructuras sensibles al dolor, ¿no? Al igual que en otros procesos dolorosos. Las cefaleas se producen por activación de los receptores periféricos que pueden estar ubicados a nivel del cuero cabelludo, de las arterias dependientes de la carótida y senos venosos, los mismos que recogen los estímulos dolorosos y los trasladan hacia el cerebro por el nervio trigémino, llegando a ser el dolor producto de algunas situaciones que las cuales van a ser las causas, ¿no? Como por ejemplo la dilatación, distensión o tracción de las arterias craneales sensibles al dolor, de la tracción o desplazamiento de las estructuras venosas intracraneales, de la compresión o inflamación de los pares craneales o de las raíces espinales. Puede ser también producto de un espasmo o inflamación de los músculos craneales o cervicales o de inflamación de las meninges o aumento de la presión intracraneal. Las evaluaciones de las cefaleas deben incluir, por lo tanto, la instauración, la frecuencia, la localización, la duración, los factores agravantes y los síntomas asociados. Sin embargo, también es importante reconocer si la persona presenta una cefalea primaria, ¿no? En las que no existe una causa estructural que explique la sintomatología, o de repente esté causando o esté cursando con una cefalea secundaria, donde el dolor de cabeza viene a ser síntoma de otra patología subyacente. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el examen neurológico. Una anamnesis y una exploración adecuada van a permitir en este caso un diagnóstico correcto en la mayoría de los casos, sin necesidad de recurrir a los exámenes de ayuda, ¿no? Como en el caso de la cefalea tensional o migraña, ¿no? Esta exploración incluye la evaluación de los senos paranasales, la determinación de la presión arterial, la evaluación de los pares craneales, pero sobre todo lo que se debe tener en cuenta es la exploración del fondo de ojo para descartar una hipertensión intracraneal o cefalea por atrofia del nervio óptico, ¿no? Entre los estudios complementarios en función de los signos de alarma, por ejemplo, tenemos, ¿no? Como signos de alarma, por ejemplo, puede ser una cefalea intensa de inicio agudo en una persona mayor de 40 años, una cefalea explosiva que coincide con el esfuerzo físico, una cefalea progresiva que no mejora con tratamiento, cefalea con fiebre o meningismo, cefalea con focalidad neurológica o con datos de hipertensión intracraneal. En este caso se puede incluir una analítica sanguínea, sobre todo para descartar una patología sistémica, lo que es la velocidad de sedimentación globular, sobre todo en personas mayores de 50 años en las que se esté sospechando de una arteritis en la arteria temporal, una radiografía, si es que hay sospecha de sinusitis o mastoiditis, una tomografía de cráneo, ¿no? Sobre todo si la cefalea es intensa, si hay un empeoramiento progresivo, si hay signos de meningismo, fiebre, náuseas, vómitos no explicables, si hay focalidad neurológica, y también se debe realizar una tomografía antes de realizar la punción lumbar, ¿no? Y como último tenemos la punción lumbar, que se realiza sobre todo en caso de que haya una sospecha de meningoencefalitis o una meningitis, una sospecha de hemorragia subaracnoidea y está contraindicado si es que hubiese focalidad neurológica o hipertensión intracraneal. Aquí tenemos un algoritmo de diagnóstico de las cefaleas en urgencia, ¿no? Entonces, si se presenta un caso de cefalea en urgencias, se hace la evaluación sobre todo de la edad de la persona. Si esta es mayor de 50 años, se le realiza la velocidad de sedimentación globular
¿no? Si está aumentada, se puede sospechar de una arteritis temporal y en el caso de no sea así, se realiza una tomografía, ¿no? Si la persona no es mayor de 50 años, se evalúan los signos de alarma. Si es que hubiese signos de alarma, también se realiza una tomografía. Si esta saliese anormal, ya se establece un diagnóstico y si no, se realiza una punción lumbar para establecer posteriormente un diagnóstico. En el caso de la persona que es menor de 50 años y que no presenta signos de alarma, se debe clasificar como un tipo de cefalea primaria, al igual que si es que se realiza la punción lumbar y esta sale normal, se clasifica como cefalea primaria y se inicia con el tratamiento. Luego tenemos ya la clasificación de las cefaleas, ¿no? En este caso tenemos la migraña, que es la más frecuente de las cefaleas vasculares. Por lo general se presenta en personas menores de 30 años y está caracterizada por ser intensa, pulsátil y que además está asociada con fotofobia, náuseas y vómitos. Las migrañas pueden ser migrañas sin aura o con aura, ¿no? En el caso de la migraña sin aura, se emplea como criterio diagnóstico al menos 5 ataques cuya duración con o sin tratamiento oscile entre 4 a 72 horas, ¿no? Estas son de tipo unilateral, son pulsátiles, la intensidad es moderada a grave y se agrava sobre todo con actividad física y viene acompañado de fotofobia, náuseas y vómitos. El tratamiento de la migraña sin aura, el tratamiento sintomático, incluye el uso de antiinflamatorios no esteroides como naproxeno, ibuprofeno o ketorolaco, ¿no? También se puede utilizar el tartrato de ergotamina y el tratamiento preventivo es indicado en el caso de que la migraña sea incapacitante, como en el caso de migraña vacilar o hemipléjica, en cuyos casos se pueden utilizar betabloqueantes como propanolol, atenolol, los antagonistas de calcio como la flunaricina, los antidepresivos como la mitriptilina o los antiepilépticos, ¿no? Como el ácido valproico o el topiramato. Y también tenemos por otro lado las migrañas con aura, ¿no? En las cuales se toma como criterio diagnóstico al menos 2 ataques con aura de algún tipo. Puede ser aura sensitiva como hormigueo, pinchazos, auras visuales como manchas, luces, pérdida de visión, eh, en los cuales los síntomas tienen una duración mayor a 5 minutos y menor de 60 minutos. ¿No? El tratamiento para estos casos es la misma que para los casos de migraña sin aura. Luego tenemos ya la cefalea tensional, ¿no? Que es la de mayor prevalencia, sobre todo en el sexo femenino. El tipo de dolor viene a ser un dolor opresivo, de intensidad moderada y casi siempre bilateral, ¿no? El tratamiento indicado para este caso también son los antiinflamatorios no esteroides, como el paracetamol, y sobre todo evitar los desencadenantes, ¿no? Si la respuesta no es buena, se puede emplear amitriptilina. La cefalea puede llegar a ser episódica, es decir, que si hay menor a 12 episodios al año, puede ser crónica si es que hay más de 15 días por mes durante 3 meses. También tenemos la cefalea en racimos, que es un tipo de cefalea más frecuente, sobre todo en varones, que es desencadenado por algunos factores como el alcohol, los nitratos o la falta de sueño, siendo la crisis de dolor a nivel periorbitario. Se produce lagrimeo, hay ojo rojo que puede acompañarse de sudoración o bradicardia. En el tratamiento, para este caso, se puede considerar oxigenoterapia, sumatriptán, ergotamina y si la cefalea es crónica, se debe administrar carbonato de litio o ácido valproico 500 miligramos por día. Y también tenemos la cefalea por trastorno vascular cerebral o cervical, ¿no? Que es una cefalea originada sobre todo por ictus isquémicos o hemorrágicos, por trombosis venosa cerebral, arteritis temporal, generalmente en mayores de 55 años y en casi el 100% de los casos el volumen de sedimentación globular es mayor de 50 y en este caso el tratamiento va a ser realizado con corticoides. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el vértigo. El vértigo viene a estar definido como una sensación ilusoria del movimiento rotatorio de la cabeza o de los objetos que nos rodean, producto de un proceso patológico que genera un desequilibrio en los impulsos nerviosos que viajan del oído interno hacia el tronco encefálico. Entonces, la atención de un paciente con vértigo en el área de urgencias
implica la necesidad de un estudio que cumpla todas las posibilidades de diagnóstico a fin de instaurar un tratamiento eficaz. Se debe evaluar los episodios previos que puedan sugerir, por ejemplo, una enfermedad de Meniere, con tinnitus, hipoacusia, que se asocia con vértigo posicional paroxístico. Entre las causas del vértigo, por lo general es causado por trastornos que afectan al cerebro y al oído, como puede ser, ¿no? En este caso, un vértigo posicional paroxístico benigno, que es un vértigo de corta duración que se produce después de ciertos movimientos cefálicos y que puede ser idiopático en el 70% de los casos o secundarios a traumatismos craneoencefálicos o por reposo prolongado. También tenemos la enfermedad de Meniere, que produce episodios de vértigo debido a un déficit vestibular que llega a durar varios días y suelen ser paroxísticos. Por lo general, cursa con síntomas asociados que determinan la triada clásica de la enfermedad de Meniere, ¿no? Que es el vértigo, la hipoacusia y los acúfenos. También tenemos la neuronitis vestibular, que en este caso viene a ser un déficit vestibular agudo sin síntomas auditivos que suele durar entre 48 a 72 horas. El paciente cursa con vértigos, náuseas intensas y vómitos que empeoran con el movimiento. Y otra de las causas puede ser la laberintitis y la migraña vestibular. Entre los síntomas del vértigo podemos tener síntomas a nivel auditivo o síntomas de tipo neurológicos. A nivel auditivo, sobre todo, se van a dar en el caso del vértigo vestibular, que puede ocasionar hipoacusia, y los síntomas neurológicos como disartria, diplopía o sintomatología sensitiva van a indicar un vértigo de origen central. El diagnóstico en todos los pacientes con vértigos está obligado o prácticamente es obligatorio realizarle una otoscopía para descartar una otitis media, una laberintitis, una otorragia que puede indicar, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? En cuyos casos se debe indicar una tomografía computarizada para descartar la presencia de fractura de hueso temporal o algún otro traumatismo cerrado. Tenemos aquí el algoritmo de diagnóstico general, ¿no? Para el caso de vértigo, ¿no? En este caso se presenta un mareo, ¿no? Y se puede clasificar en tres tipos, ¿no? Si es mareo, puede ser fisiológico, una presíncope a causa de hipoglucemia por fármacos o de algún otro tipo. Y si es vértigo, puede ser, si es un episodio único, puede ser una neuritis vestibular, un infarto o una hemorragia, o puede ser el síndrome de Meniere, laberintitis o esclerosis múltiple, ¿no? O si es un episodio recurrente, puede ser espontáneo, también como el caso de la enfermedad de Meniere, en el caso de las migrañas, o puede ser posicional, ¿no? Como el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, por esclerosis múltiple o atrofia cerebelosa. La exploración en pacientes con vértigo agudo, la información obtenida de la valoración del reflejo vestíbulo-oculomotor mediante la exploración del nixtagmo espontáneo es ineficiente, ¿no? Para esto, en ciertas condiciones se debe considerar la solicitud de exámenes de ayuda diagnóstica, al igual que cuando no existe mejoría clínica, ¿no? Entonces, existen ciertos criterios para solicitar pruebas diagnósticos o exámenes de ayuda diagnóstica en el caso de pacientes con vértigo. Por ejemplo, si es que el comienzo es súbito, en pacientes con factores de riesgo cerebrovascular, si hay un desequilibrio intenso o desproporcionado de la intensidad del vértigo, si hay focalidad neurológica, si hay nistagmo de características centrales, si hay cefalea intensa de inicio reciente, o si hay, en este caso, una disminución del nivel de conciencia. El tratamiento. Respecto al tratamiento de las personas con vértigo central, sobre todo requiere identificar la causa subyacente y, por lo tanto, tratar esa causa, ¿no? Mientras que los que cursan con un vértigo periférico solo precisan tratamiento sintomático. De manera inicial, se recomiendan medidas generales como reposo en el cúbito lateral o la administración de dextrosa al 5%, y el tratamiento farmacológico tiene por finalidad aliviar los síntomas neurovegetativos, ¿no? En este caso se van a emplear antihistamínicos como el dimeglutinato, neurolépticos como la dietilperacina, el sulpiride o la metoclopramida, ¿no? Y también las benzodiazepinas.
Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el síncope. El síncope viene a ser un síndrome caracterizado por una pérdida de conocimiento de breve duración, de comienzo relativamente brusco, debido a un periodo transitorio de hipoperfusión cerebral. El síncope en sí mismo no constituye un diagnóstico final. Por lo tanto, identificar la causa es muy importante, ya que en algunos casos el síncope es un marcador de mayor riesgo de mortalidad y es más común que puede ocasionar lesiones físicas con consecuencia de caídas o accidentes que comprometan la calidad de vida o que implique, en este caso, restricciones laborales o sociales para el paciente. El objetivo debe ser determinar la causa del síncope con una certeza suficiente que nos permita hacer un pronóstico razonablemente seguro, establecer el riesgo de recurrencias y también definir las opciones terapéuticas. ¿Cuáles son sus causas y la clasificación del síncope? El síncope tiene muchas causas posibles, por lo que requiere de un estudio exhaustivo y completo. Sin embargo, a menudo los pacientes tienen múltiples comorbilidades y por lo tanto las causas también pueden ser variadas, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Pues tenemos, por ejemplo, el síndrome de síncope reflejo neurogénicamente mediado. Este se refiere a un grupo de condiciones relacionadas en las cuales se genera una hipotensión sintomática como consecuencia de un reflejo que induce vasodilatación o bradicardia o ambos casos. El síncope reflejo neurogénicamente mediado, ¿no?, especialmente el vasovagal, es globalmente la causa más común de síncope y es particularmente prevalente en individuos sin evidencias de enfermedad cardíaca o enfermedad muscular. El mecanismo fisiopatológico principal es el desencadenamiento de un reflejo neurogénico que resulta en hipotensión, sea por vasodilatación o por una respuesta cronotrópica inapropiada, ¿no?, como que va a producir ocasionalmente bradicardia o asístole. También tenemos el síndrome, el síncope vasovagal. En este caso puede desencadenarse en pacientes susceptibles por periodos prolongados en posición de pie, por deshidratación relativa, por permanecer en lugares cerrados con temperatura elevada o por emociones intensas. Pueden presentarse síntomas premonitorios, incluyendo sensación de frío, de calor, sudoración, taquicardia, falta de aire, pérdida de la audición, náuseas o cambios en el patrón respiratorio. Típicamente, el diagnóstico se hace solo con la historia clínica, no necesitándose de ningún test complementario. Sin embargo, si la historia no aporta información suficiente para establecer un diagnóstico, un TIL test puede ser de ayuda para apoyar el diagnóstico de síncope vasovagal. Tenemos en este caso el síndrome de seno carotidio. Viene a ser un síndrome clínico resultante en síncope o presíncope debido a bradicardia o vasodilatación secundaria a una hipersensibilidad de los vasoreceptores del seno carotidio o ambos. No, se cree que es debido a una manipulación accidental, sobre todo del cuello, que resulta en una presión externa sobre los vasoreceptores en el individuo susceptible, ¿no? Generalmente en personas varones mayores de 65 años o pacientes que han recibido cirugía o radioterapia a nivel del cuello. Y tenemos también el síncope cardiogénico, que en este caso se debe a una repentina disminución del gasto cardíaco por lesiones estructurales o arritmias, ¿no? En el caso de ser producido por lesiones, puede originarse a nivel del corazón derecho, como en el caso de las estenosis pulmonares, embolia o hipertensión pulmonar, o a nivel del corazón izquierdo, como en el caso de estenosis aórtica, estenosis mitral, estenosis subaórtica o los mixomas, ¿no? Siendo el mecanismo principal la estimulación también de los vasoreceptores ventriculares que originan bradicardia o hipotensión. El síncope cardiogénico también puede ser causado por otras enfermedades como el infarto agudo del miocardio, que disminuye, en este caso, el flujo sanguíneo a nivel cerebral, así como también por bradiarritmias o taquiarritmias que van a causar una disminución del gasto cardíaco y como consecuencia un síncope. El diagnóstico de síncope en muchas ocasiones va a suponer un reto, ¿no? Por ello es importante determinar la gravedad de la etiología, ¿no? Primero determinar la historia de sucesos previos en el paciente, estratificar el riesgo realizando una predicción del riesgo de muerte súbita, la probabilidad de síncope,
cardíaco o, en este caso, realizar una exploración física y una toma de electrocardiograma. Además, se debe considerar exámenes de sangre para valorar hipoglucemia, hiponatremia, hipocalcemia o falla renal, ¿no? La evaluación inicial llega al diagnóstico cuando están presentes todos los síntomas detallados en cada uno de los tipos de síncope que ya se mencionó, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo para el diagnóstico del síncope en urgencias, ¿no? En este caso hay una pérdida transitoria del conocimiento. La evaluación inicial debe incluir la historia clínica, el examen físico, la presión arterial en supino y hiperestación, un electrocardiograma estándar, ¿no? De acuerdo a esto, si es síncope, puede establecerse ya un diagnóstico seguro y dar tratamiento, o puede ser una sospecha de síncope, ¿no? Que puede ser de origen cardíaco o puede estar neuromediado o puede ser un síncope ortostático, ¿no? Si es probablemente cardíaco, se solicitarán las pruebas cardíacas, y si es neuromediado, las pruebas neuromediadas, ¿no? O puede ser un síncope de causa desconocida. En este caso puede ser un episodio frecuente o puede ser un episodio único, ¿no? Por lo tanto, también se le puede solicitar pruebas neuromediadas, o en el caso de ser un episodio único, no va a requerir más evaluaciones para establecer el diagnóstico. Respecto al tratamiento, el tratamiento del paciente con síncope puede dividirse básicamente en dos partes, ¿no? Lo primero va a ser el manejo del evento sincopal agudo, ¿no? El tratamiento del episodio agudo va a requerir la protección del paciente de eventuales traumatismos, asegurándose de que la víctima esté ubicada de forma segura y en una posición neutra, ¿no? Y se debe, en este caso, documentar o asegurar una adecuada respiración y circulación, ¿no? La recuperación espontánea, y la segunda parte viene a ser la prevención de las recurrencias. Entonces, vamos a tener tratamiento de acuerdo al tipo de síncope. Por ejemplo, en el caso de que el paciente presente un síncope neuromediado, solo se va a indicar tratamiento en aquellos pacientes con síntomas recurrentes o incapacitantes, llegando a utilizar diversos tipos de fármacos, ¿no? Se pueden utilizar betabloqueantes como atenolol, metoprolol o propanolol. Se pueden utilizar también anticolinérgicos como los parches de escopolamina, propantelina, disopiramida. Se puede emplear teofilina y en algunos casos en el que esté indicado, marcapasos auriculoventriculares. Para el caso de hipotensión ortostática, el tratamiento adecuado va a ser asegurar sobre todo una ingesta adecuada de sal y de líquidos. Sin embargo, también se pueden emplear fármacos como la fluorocortisona en dosis de 0.05 a 0.1 miligramos por día, o eritropoyetina de 25 a 75 unidades por kilo. Ahora vamos a hablar acerca de las crisis epilépticas, ¿no? Se denominan crisis epilépticas la aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad, en este caso neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro, cuya característica va a depender de la región afectada, pudiéndose encontrar o no alteraciones de conciencia, alteraciones motrices, sensoriales, autonómicas o psíquicas. En función a ello es que las crisis epilépticas dan origen a una caracterización de las epilepsias, ¿no? En la cual podemos encontrar, por ejemplo, epilepsias en actividad, epilepsias inactivas, epilepsia en remisión, estado de mal epiléptico o un síndrome epiléptico. Pero, ¿cómo se clasifican las crisis epilépticas? Las crisis epilépticas se van a clasificar según su origen, según la presencia o ausencia de síntomas motores, por la afectación o no del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por lo general, el primer signo o síntoma de una crisis va a ser el parámetro que va a marcar la clasificación de la misma, ¿no? Y en función a esto vamos a tener crisis focales, las cuales se van a originar en redes limitadas a un hemisferio, ¿no? El término focal sustituye a un término que se utilizaba actualmente, que era crisis parciales, ¿no? Actualmente ya se denomina crisis focales. ¿No? Se encuentran dentro de esta categoría las crisis sensitivas o sensoriales, ¿no? O también llamadas elementales o de experiencias, las crisis motoras, las gelásticas y las semiclónicas. También tenemos las crisis generalizadas, ¿no? Que en este caso van a involucrar rápidamente a redes distribuidas bilateralmente, es decir, en ambos hemisferios cerebrales, y se encuentran dentro de este grupo las crisis tónico-clónicas, las crónicas, tónicas, mioclónicas, ausencias típicas y atípicas, las mioclonías de párpados y las crisis atónicas.
¿no? También tenemos la crisis de inicio desconocido, que en este caso van a tener una evidencia insuficiente para caracterizarlas o como focales o como generalizadas o como ambas, ¿no? Es decir, no hay evidencia suficiente para caracterizarlas de algún tipo. También tenemos la crisis como evolución a una crisis tónico-clónica bilateral, ¿no? En este caso ya sustituye el término previo que se utilizaba crisis parcial con generalización secundaria. En el caso de que no exista o que no se haya presenciado el inicio de la crisis, se va a definir como una crisis de origen desconocido, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación de las crisis epilépticas, ¿no? Ya lo mencionamos también anteriormente. Bien, vamos a ver ahora lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de epilepsia y tanto de crisis epilépticas se da básicamente en función de la clínica. La exploración física va a tener por objetivo buscar cualquier evidencia de causa subyacente, ¿no? Es decir, si está solo limitada a nivel cerebral o si afecta a otros sistemas como alteraciones neurocutáneas, anormalidades cromosómicas y otras enfermedades sistémicas. Es importante establecer, sobre todo en pacientes con sospecha de crisis epilépticas, un diagnóstico diferencial, ¿no? Y esto se va a hacer en función de la edad, considerando que hay otras situaciones que pueden parecer crisis epilépticas, pero que no lo son. Por ejemplo, en el caso de neonatos, eh, sabemos bien que en esta edad se pueden observar movimientos, gestos y actitudes que están relacionados con la maduración cerebral, ¿no? Como los temblores, las mioclonías benignas del sueño, la hiperexplexia. En el caso de lactantes, podemos tener muchas otras condiciones como el espasmus monutans, los estremecimientos, la desviación de la mirada hacia arriba con ataxia, el vértigo paroxístico benigno, el síndrome de Sandifer, las mioclonías benignos del lactante, crisis tónica reflejas, las estereotipias, los espasmos del sollozo, episodios de apnea, vómitos cíclicos, dolor paroxístico extremo, tortícolis paroxística y episodios de autoestimulación o hemiplegia alternante, ¿no? En el caso de los infantes también podemos tener tics, trastornos hipercinéticos, paros del comportamiento, parosomnias, que pueden ser confundidas con crisis epiléptica. En los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Tenemos eventos paroxísticos no epilépticos como las crisis psicógenas. En el caso de adulto podemos tener síncope, podemos tener trastornos del sueño como cataplegia, movimientos de piernas, parasomnias, trastornos del movimiento, ictus, amnesia global transitoria, migrañas y hasta crisis psicógenas que pueden ser confundidas en muchos casos como una crisis epiléptica. Bien, vamos a hablar ahora acerca del diagnóstico. El diagnóstico para el caso de las crisis epilépticas va a tener varios parámetros, ¿no? Uno de ellos es el laboratorio. El estudio de laboratorio habitual en los pacientes con una primera crisis, sobre todo, debe incluir hemograma, electrolitos, glucemia, perfil hepático, un estudio tiroideo y estudio de la función renal, ¿no? También se debe hacer un estudio del líquido cefalorraquídeo, sobre todo en el paciente que presenta una crisis, ¿no? O en el caso de que hay una sospecha de una infección del sistema nervioso central o hemorragia subaracnoidea con neuroimagen negativa. También puede ser de utilidad en pacientes inmunocomprometidos y con sospecha de etiología autoinmune o desconocida. Otro de los parámetros que se va a utilizar para el diagnóstico son los estudios neuropsicológicos, ¿no? Teniendo en consideración que las alteraciones cognitivas se asocian con frecuencia a epilepsia o a su tratamiento, por lo que la evaluación neuropsicológica es necesaria en el diagnóstico o evaluación global del paciente con epilepsia. ¿Qué se va a incluir? Por lo general, un test de inteligencia o el clásico test IQ, ¿no? Para caracterizar sobre todo el nivel de habilidades cognitivas generales, las medidas de aprendizaje, la memoria verbal y no verbal. También se va a utilizar un test de lenguaje que incluye habilidades de nominación, frecuencia verbal, medidas de percepción y razonamiento visoespacial, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas, con evaluación de procesos cognitivos diversos como la atención, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo o la planificación, ¿no? Y otro de los parámetros que se utiliza también son los estudios genéticos, ¿no? Teniendo en cuenta el reciente desarrollo de nuevas técnicas de genética molecular, pues esto ha contribuido al creciente conocimiento de un significativo número de genes que están implicados
etiología de diversos tipos de epilepsia, ¿no? Y a la identificación también de nuevos síndromes epilépticos. Por lo tanto, pues los estudios genéticos son muy útiles, sobre todo para el caso, por ejemplo, del síndrome de Dravet, para el caso de epilepsia con ausencia de inicio temprano, epilepsia y retraso mental limitado a mujeres, el síndrome de Ohtahara, los espasmos de inicio temprano, epilepsia frontal nocturna, en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque establecen estos casos de etiología, va a evitar la realización de estudios diagnósticos adicionales, que en muchos casos van a ser costosos o invasivos, y además de que ayuda a lo que es la selección del tratamiento. Otro de los parámetros que se emplea para el diagnóstico de las crisis, en este caso de las crisis epilépticas, tenemos el electroencefalograma. El electroencefalograma es el método diagnóstico que va a permitir la evaluación, en este caso, de los potenciales eléctricos generados por la actividad cerebral, siendo registrados por medio de electrodos que pueden estar situados a nivel del cuero cabelludo, es decir, electrodos no invasivos, o a nivel cerebral profundo, o en este caso ya con electrodos invasivos, ¿no? Siendo una prueba repetible, accesible y económica, ¿no? Es el método diagnóstico más útil para el estudio de la epilepsia y es el más específico para estudiar sobre todo el corte epileptogénico. Luego tenemos lo que es el tratamiento, en este caso, para el tratamiento de un paciente con crisis epiléptica. Va a depender, en este caso, de qué tipo es, ¿no? Si el paciente presenta sobre todo una crisis en urgencias, los tratamientos de primera línea van a incluir lo que es el clonazepam, diazepam, en este caso todo lo que son benzodiazepinas, ¿no? Y siendo el de elección el diazepam intravenoso y si es que no pudiese o no se llegar a administrar esto, puede también utilizarse de manera alternativa el midazolam, ¿no? Si el paciente ya ha recibido como benzodiazepinas como tratamiento inicial, se debe administrar los tratamientos de segunda línea, ¿no? Estos incluyen sobre todo lo que es la fenitoína, el ácido valproico, ketamina, la que es la lacosamida, la carbamazepina, y entre otros, ¿no? En este caso, vamos a tener también para el caso de crisis ya generalizadas, o se debe realizar en este caso una comunicación con las áreas de cuidados intensivos para provocar en el paciente en muchos casos un coma inducido. Bien, eso es todo, estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster.